En 1975, Stanley Kubrick presentó Barry Lyndon, pero sería un error considerarla simplemente una película. Es más bien una monumental meditación filosófica. No se trata de un drama de época al uso. Es una construcción precisa, casi matemática, sobre la ambición, la sociedad y esa fuerza inexorable que llamamos destino. Una verdadera arquitectura de la condición humana. Para abordar una obra de esta magnitud es casi obligatorio empezar por el final. Este epílogo, pronunciado por un narrador tan omnisciente como distante, no es un simple colofón. Es la tesis que ha estado operando en silencio durante 3 horas de metraje. Con esta sentencia, que suena casi como un epitafio, Kubrick desvela la clave de todo: la mortalidad como el gran ecualizador y la vanidad última de cualquier lucha humana. La estructura de Barry Lyndon no es la de una historia convencional. Es un edificio filosófico construido sobre una base de contradicciones profundas y, sobre todo, sostenidas. Para intentar desentrañar su complejidad, vamos a proponer un análisis desde una perspectiva dialéctica, explorando esas tensiones que Kubrick de manera deliberada no busca resolver, sino mantener en un equilibrio tenso y cargado de significado. Nuestro recorrido se articulará en 4 ejes fundamentales. Primero exploraremos la tensión entre la belleza exquisita, casi pictórica, de cada fotograma y el vacío moral que retrata. Segundo, nos adentraremos en la contradicción entre una civilización de normas rígidas y la violencia primitiva que late justo debajo. Tercero, el gran conflicto, la voluntad del individuo frente a un destino que parece ya escrito. Y finalmente veremos cómo Kubrick sintetiza todo esto, o, siendo más precisos, cómo se niega a hacerlo. Es importante definir bien nuestro enfoque. La dialéctica clásicamente busca una síntesis que resuelva el conflicto entre una tesis y su antítesis. Pues bien, la genialidad de Kubrick reside precisamente en subvertir este principio. En Barry Lyndon, las oposiciones se mantienen en una disonancia constante. No hay resolución, no hay catarsis. El resultado, una atmósfera de una seriedad casi aplastante, que nos obliga, como espectadores, a mantener una distancia crítica, impidiendo una identificación emocional fácil para forzar en su lugar una reflexión intelectual. Empezamos pues con la primera y más evidente de estas dialécticas, ese contraste abrumador entre una belleza visual sublime, pocas veces vista en la historia del cine, y la profunda vacuidad moral y espiritual del mundo que esta belleza envuelve. Esta afirmación no es en absoluto una exageración. Kubrick y su director de fotografía, John Alcott, compusieron cada fotograma como si fuera un lienzo del siglo XVIII. Se inspiraron directamente en maestros como Hogarth, Gainsborough o Watteau. Cada escena es una composición meticulosa de luz, color y forma, un auténtico festín estético que sin embargo sirve un propósito mucho más oscuro y crítico. Detrás de esta belleza, claro, se esconde una proeza técnica realmente asombrosa. Para lograr esa autenticidad lumínica de la época, Kubrick fue más allá de los límites técnicos del momento. Consiguió 3 objetivos Carl Zeiss con una apertura f0.7, unas lentes extremadamente raras que la NASA había desarrollado para fotografiar el lado oscuro de la Luna. Esto le permitió filmar con una luz bajísima. Aún así, tuvieron que diseñar velas especiales de triple mecha. Y esta obsesión por la autenticidad no era un mero capricho estético, era una herramienta fundamental para su discurso. Y es aquí donde la tensión se vuelve explícita. Fíjense en el contraste. Por un lado, la perfección formal, composiciones que podrían estar en cualquier gran museo, una luz de velas que crea una atmósfera casi sagrada. Pero por otro lado, ¿qué sucede dentro de ese marco perfecto? Pues vemos personajes consumidos por la codicia en mesas de juego, conversaciones vacías sobre títulos y dinero, y una soledad, una desconexión emocional palpable. La belleza no salva a los personajes, al contrario, acentúa su decadencia, su miseria espiritual. Y este es el punto crucial. El esteticismo abrumador de Kubrick funciona como un mecanismo de distanciamiento, al estilo de Bertolt Brecht. La belleza es tan perfecta, tan controlada, que se vuelve casi alienante. Nos impide sumergirnos por completo en el drama y nos obliga a observar a estos personajes como si fueran especímenes en un terrario exquisitamente decorado. Es una experiencia hipnótica, desde luego, pero intelectualmente activa, no emocionalmente pasiva. Esta dialéctica estética, además, se construye sobre la segunda gran tensión de la obra, la que existe entre la fachada de la civilización y la brutalidad que apenas consigue contener. La película se ambienta en plena Ilustración, en la llamada Era de la Razón. Pero lo que Kubrick nos muestra es que, bajo el barniz de los buenos modales, las pelucas empolvadas y los códigos de honor, la naturaleza humana sigue siendo tan primitiva y violenta como siempre.
Para Kubrick, la civilización no es una superación de la barbarie, sino una forma de organizarla. Es un conjunto de códigos y rituales diseñados no para eliminar la violencia, sino para darle un marco, para legitimarla y, en última instancia, para hacerla socialmente aceptable. La violencia y la autodestrucción no son fallos en el sistema, sino constantes de la condición humana, que la sociedad simplemente canaliza a través de estructuras formales. Esta frase, pronunciada por un soldado que interrumpe una pelea caótica para organizarla formalmente, es la clave de todo el argumento. La violencia desordenada es inaceptable, es vulgar, pero esa misma violencia, enmarcada dentro de un cuadro, de un ring improvisado, se convierte en un espectáculo sancionado, en algo civilizado. La civilización no detiene la pelea, simplemente le dibuja un marco alrededor. Y este principio lo vemos a lo largo de toda la película. La violencia aparece constantemente, pero siempre dentro de estructuras que la enmascaran como un ritual. Los duelos no son más que intentos de asesinato regulados por un código de honor absurdo. Las guerras, como la de los 7 años, son masacres a gran escala justificadas por conceptos abstractos como el patriotismo. Los castigos físicos, como los azotes, se administran con una precisión casi coreográfica. El problema, parece sugerir Kubrick, no es la brutalidad en sí, sino que ésta se produzca fuera de los parámetros que la sociedad civilizada ha establecido para ella. Llegamos ahora al eje filosófico central de la película, esa lucha titánica y en última instancia inútil del individuo contra un destino que parece tan inmutable como las leyes de la física. Es la historia de un hombre que cree estar forjando su propio camino, sin darse cuenta de que cada uno de sus pasos está, en realidad, predeterminado en una arquitectura fatalista de la que es imposible escapar. La propia estructura de la narración es la prueba más clara de este determinismo. La película está dividida en dos partes perfectamente simétricas, donde la trama crea ecos y reflejos constantes que anulan cualquier idea de azar. El primer duelo, fruto de la pasión, inicia el ascenso y el exilio de Barry, y este se refleja en el duelo final contra su hijastro, que sella su caída y su mutilación. La muerte de su figura paterna, el capitán Grogan, en la primera parte, prefigura la trágica muerte de su propio hijo, Brian, en la segunda. Este diseño es impecable, casi matemático, y sugiere que la vida de Barry no es una serie de acontecimientos, sino un patrón del que no puede huir. Kubrick acentúa esta tensión a través de su herramienta más eficaz, el narrador. Se crea una discrepancia constante entre lo que vemos en pantalla, la lucha desesperada de Barry por ascender, y lo que oímos. La voz en off, con su tono irónico y omnisciente, nos adelanta constantemente el fracaso de los planes de Barry, socava cualquier suspense y enmarca su vida no como una aventura, sino como una tragedia cuyo final ya está escrito. La voluntad de Barry choca, una y otra vez, contra el conocimiento del narrador, que actúa como la voz del propio destino. Esta cita resume a la perfección la idea de un destino que está arraigado en el propio carácter. No son solo las fuerzas externas las que condenan a Barry, es su propia naturaleza inmutable. Las mismas cualidades, audacia, oportunismo, imprudencia, que le permiten ascender son las que, inevitablemente, causan su ruina. No puede escapar de quién es. Su personaje encarna la máxima griega, el carácter es el destino. Es una figura trágica en el sentido más clásico. Y para terminar, un detalle simbólico de una precisión asombrosa. El último cheque que se le paga a Barry para que abandone Inglaterra está fechado en 1789, el año del estallido de la Revolución Francesa. No, no es una casualidad. Es el sello final del destino. El mundo aristocrático al que Barry luchó tan desesperadamente por pertenecer está a punto de colapsar. Su tragedia personal coincide con el fin de todo un orden social. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas estas tensiones? ¿Qué síntesis emerge de estas dialécticas? La respuesta, y aquí reside el genio radical de Kubrick, es que no hay ninguna. El logro supremo de la película no es resolver estas contradicciones, sino mantenerlas en un estado de suspensión permanente. El cine convencional, por lo general, busca ofrecer una resolución, una catarsis, una moraleja. Kubrick rechaza activamente esta satisfacción. Al negar un cierre, al mantener esa distancia irónica y al presentar contradicciones sin resolver, la película frustra nuestras expectativas como espectadores. El objetivo es claro: impedir un consumo pasivo y forzar un compromiso intelectual activo. Es una obra que se alinea más con la tradición modernista, que desconfía de las narrativas cerradas y prefiere la ambigüedad y la interrogación. No se nos pide sentir, se nos pide pensar. Si tuviéramos que visualizar el efecto que busca la película, se parecería a algo así. Se prioriza de forma abrumadora la distancia crítica y la interrogación filosófica por encima de la satisfacción narrativa tradicional. Es una obra que no ofrece respuestas, sino que perfecciona las preguntas. Nos deja con un sentimiento de inquietud, de disonancia, que es precisamente el estado mental que Kubrick parece considerar más valioso para contemplar el arte. Y así, el análisis de esta película se convierte en última instancia en un espejo.
Al negarnos la comodidad de una resolución, Kubrick nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas. ¿Hasta qué punto nuestra civilización es solo un marco para la violencia? ¿Cuánto control real tenemos sobre el rumbo de nuestras vidas? ¿Son nuestras ambiciones más significativas que las de Barry a la luz de esa inevitable igualdad que impone la muerte? Barry Lyndon no es solo la historia de un hombre del siglo XVIII, es una interrogación atemporal y profundamente seria sobre la arquitectura de nuestra propia existencia.